Cordial saludo, mi nombre es Malena Gaviria y voy a hablar acerca de eh, la- el, el sistema digestivo. Em, en primera instancia voy a hablar acerca de las vías digestivas altas. Em, los exámenes que se hacen para las vías digestivas altas son endoscopia, radiografía o tránsito esófago gastroduodenal. La endoscopia se introduce una sonda flexible con una cámara y luz por la garganta para observar el esófago, el estómago y la primera parte del intestino delgado. El procedimiento dura entre 10 y 20 minutos y no es doloroso, y muchas personas se duermen durante el examen. La radiografía: se ingiere un líquido con bario, una sustancia que recubre los órganos internos para que se puedan ver mejor en una radiografía. Se utiliza un tipo de rayos X llamado fluoroscopia para ver los órganos internos en movimiento. El tránsito esófago gastroduodenal: se ingiere un líquido con bario y se realiza una radiografía con fluoroscopia para ver los órganos internos en movimientos. También voy a hablar acerca del colon por enema. Es un estudio que permite visualizar el intestino grueso y detectar enfermedades como pólipos o cáncer, y se realiza mediante la introducción de un medio de contraste a base de bario por vía rectal y la posterior toma de imágenes. En la preparación se debe llevar una dieta liviana 3 días antes aproximadamente y aumentar la ingesta de líquidos 2 días antes del examen. La noche anterior se debe tomar 2 frascos de laxante de fosfato líquido. El procedimiento: el paciente se acuesta de lado y se coloca una cánula rectal para administrar el contraste. Luego se le pide que coloque en diferentes posiciones para tomar las placas radiográficas. El procedimiento dura aproximadamente 1 hora. Bueno, voy a continuar con el esofagograma. Es un estudio de imagen que permite visualizar el esófago y la faringe para detectar y medir lesiones y determinar alteraciones en la anatomía. Se toma una serie de imágenes de rayos X del esófago después de que el paciente bebe un líquido que contiene sulfato de bario. El sulfato de bario recubre paredes internas del esófago, lo que permite ver su contorno en las imágenes. El esofagograma es útil para detectar lesiones benignas y malignas y tiene una sensibilidad del 95% para detectar estrecheces en el esófago. Se puede enviar esofagograma cuando hay trastornos de deglución, masas o reflujo gastroesofágico o esofagitis. El examen puede durar alrededor de 3 horas, pero hay pacientes que se demoran hasta 6 horas. Muchas gracias. Mi nombre es Dayana Paula Herrera Loaiza, soy estudiante de la UNA del programa de Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Me tocó el sistema urinario. Voy a hablar sobre el examen de fluorografía excretora. Este es un examen de rayos X que nos permite visualizar el sistema urinario, donde incluyen los riñones, uretes, vejiga. Se utiliza para diagnosticar y controlar enfermedades del tracto urinario. En la anatomía radiológica vamos a encontrar eso: los riñones, la uretra, la vejiga. Las patologías clínicas pueden ser litiasis renal y uretral, hidronefrosis, dilatación de la pelvis renal y las cálices renales debido a una obstrucción del flujo urinario o tumores del sistema urinario. En las indicaciones del médico para enviar esto son evaluación de cálculos urinarios, diagnóstico de infección urinaria recurrente o complicadas, investigaciones de hematuria, sospecha de obstrucción urinaria, detención a anomalías anatómicas congénitas o adquiridas, o evaluación de masas o tumores que se encuentren. La preparación para este examen del paciente es ayuno previo de 6 a 8 horas, limpieza del tracto intestinal, hidratación adecuada, verificación si tiene alergias, evaluación de función renal, indicación sobre si tiene, consume algún medicamento
o el médico le mandó algún medicamento. Informar al paciente sobre el examen y hacerle firmar el consentimiento informado donde él está de acuerdo que se le realice. Los exámenes de laboratorio requeridos son evaluación función renal, evaluación de riesgos de alergia, glucosa seria, coagulación y hemograma completo. Dice, la posición para este examen es lateral, AP y oblicua. También tengo el examen de cistografía misional para un adulto y un menor de 8 años. Este es un estudio radiológico que evalúa la vejiga urinaria y la uretral mediante la introducción de un medio de contraste. Se toma la imagen mediante el paciente llena la vejiga y durante la misión de la orina. La anatomía radiológica, vamos a ver la vejiga. La patología clínica en adultos, estenosis de uretra, fístulas vesicovaginales, diverticulosis vesica. En menores de edad de 8 años, reflujo vesicouretral, malformaciones congénitas del tracto urinario, infecciones urinarias recurrentes. Para las indicaciones clínicas para la toma del examen, en adultos, condición urinaria inexplicable, traumatismos vesicales uretrales, infecciones urinarias recurrentes, obstrucción urinaria o síntomas obstructivos o sospecha de fístula urinaria. En menores de 8 años, infección urinaria recurrente, traumatismo disfuncional vesical, malformaciones congénitas y fallo en la resolución infecciosa de infecciones. La preparación del paciente en adultos es hidratación, vaciar la vejiga, información de lo que se le va a hacer y hacerle firmar el consentimiento, informar si toma algún medicamento o si es alérgico a algún medicamento, ya que se usa contraste. Llevar ropa cómoda. En menores, ir acompañado de un adulto. Buena higiene, comunicación adecuada para la edad del menor, asear la vejiga, que él se sienta preparado en un entorno amigable. Si sufre algún medicamento, alergias a algún medicamento y si toma algún medicamento. Para el examen de laboratorio en adultos es análisis de orina, urocultivo, prueba de coagulación, función renal y radiografía abdominal o ecografía. Y en el menor de edad, análisis de orina, urocultivo con ecografía abdominal, evaluación de función renal. La posición del paciente es supino. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lady Carolina Guita Bedoya, soy estudiante de la Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Hoy les voy a hablar sobre el sistema arterial y venoso. El sistema arterial, tenemos la angiografía coronaria. La angiografía coronaria es un procedimiento diagnóstico que se utiliza para visualizar las arterias coronarias del corazón. Tenemos las patologías que son el infarto agudo miocardio, síndrome coronario agudo, anomalías congénitas de las arterias coronarias. Las indicaciones que dan este tipo de patologías son el dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos o desmayos. La preparación del paciente para este procedimiento: se le pide al paciente un ayuno de 6 a 8 horas antes del procedimiento, se le pide que suspenda cualquier medicamento temporalmente antes del procedimiento y se le informa al paciente sobre el procedimiento que se le va a hacer para obtener el consentimiento informado. Los exámenes de laboratorio requeridos para este procedimiento es el hemograma completo, las pruebas de coagulación, pruebas de función hepática, electrolitos sanguíneos, la posición anatómica del paciente. El paciente debe encontrarse en una posición de decúbito supino y acá tenemos la imagen radiográfica de una angiografía coronaria.
Tenemos la angiografía de aorta abdominal, la cual es un procedimiento diagnóstico que se utiliza para visualizar la aorta abdominal y sus ramas con el fin de evaluar la presencia de enfermedades vasculares. Las patologías de este procedimiento es la aneurisma de la aorta abdominal, estenosis arterial y trombosis arterial. Las indicaciones de estas patologías es dolor abdominal, dolor en la espalda, cambios de la presión arterial. La preparación del paciente para este procedimiento es la evaluación inicial, la cual la debe hacer el médico general, el consentimiento informado, suspender medicamentos temporalmente antes del procedimiento y se le pide un ayuno de 6 a 8 horas antes del procedimiento. También se le pide al paciente llevar ropa cómoda por si acaso se le pide cambio de ropa. Los exámenes de laboratorio requeridos para este procedimiento es el hemograma completo, función renal como la creatinina y las pruebas hepáticas. El posicionamiento del paciente el paciente debe ir en una posición de cúbito supino y podemos observar una angiografía de aorta abdominal. Tenemos la venografía de vena cava superior, que es un procedimiento que se utiliza para visualizar las venas del cuello y la parte superior del tórax, especialmente la vena cava superior. Las patologías de este procedimiento es la trombosis de la vena cava superior, malformaciones vasculares, aneurisma, y las indicaciones de esa patología son el edema facial y del cuello, dificultad respiratoria, sensación de plenitud en la cabeza. Bueno, la preparación del paciente para este procedimiento es la revisión médica, la cual la hace el médico general. El consentimiento informado, se le pide suspender los medicamentos temporalmente antes del procedimiento. En este procedimiento se le pide al paciente un ayuno de 4 a 6 horas antes del estudio y exámenes previos antes del estudio. Los exámenes que se requieren para este procedimiento es el análisis de sangre, electrocardiograma, evaluación de alergias, historia clínica detallada y el posicionamiento anatómico del paciente para este estudio es la posición de cúbito supino. También podemos observar una imagen radiográfica de una venografía. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Julián Andrés González Valencia, estudiante de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Hago parte del curso de Imagenología Especial y en este video vamos a hablar sobre algunos estudios que se le pueden realizar al sistema hepatobiliar. El sistema hepatobiliar es importante para la digestión y el metabolismo de nuestros nutrientes. Este sistema incluye el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares, también el conducto colédoco. En el hígado encontramos que su función principal es la síntesis de proteínas, ya que produce proteínas esenciales como lo son la albumina y factores de coagulación. También tenemos que realiza el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. En la vesícula biliar encontramos que almacena y concentra la bilis, que es liberada en el intestino delgado. Esto para ayudar a la digestión de las grasas que se producen. Y en los conductos biliares son los que se encargan de transportar esta bilis desde el hígado y la vesícula biliar hasta el intestino delgado. Uno de estos estudios en los que podemos evaluar el sistema hepatobiliar tenemos la colangiografía por tubo en T, donde las estructuras que se pueden evaluar allí, como se comentó anterior, son las del sistema hepatobiliar, el hígado, los conductos biliares, conductos hepáticos, el colédoco y la vesícula biliar. Las patologías más comunes que podemos encontrar con este examen tenemos los cálculos biliares, la estenosis, que es un estrechamiento de los conductos, o las dilataciones de estos mismos conductos. Las indicaciones clínicas puede ser un dolor abdominal agudo. También podemos enviar estos exámenes, o nos pueden enviar estos exámenes por cálculos biliares, por colangitis o por obstrucciones biliares. La preparación del paciente, se le solicita un ayuno previo. La ropa que trae debemos cambiársela por una bata para mayor comodidad.
y en caso de tener medicamentos de control, si el médico lo considera necesario, deben ser suspendidos. La inserción del tubo en T se realiza de manera lateral. Los exámenes requeridos, casi siempre o por lo general se le solicita un examen de creatina, esto para revisar la función renal. El posicionamiento anatómico del paciente en cada una de las proyecciones, solamente se realiza en decúbito supino, como lo vemos en esta imagen, paciente acostado boca arriba, el tubo vendría insertándose por este lado de acá. Y las imágenes radiológicas adquiridas en cada proyección, esto sería una proyección de colangiografía por tubo en T. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Jairo Julio Álvarez, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy les voy a hablar de algunos estudios que se utilizan en esta rama. Vamos a iniciar con la histerosalpingografía. La histerosalpingografía se usa para evaluar útero, trompas de falopio, y las patologías más comunes son, por ejemplo, la obstrucción tubárica, miomas uterinos, síndrome de Asmer, que significa pues adherencias intrauterinas. Las indicaciones clínicas de este examen son la evaluación de infertilidad, abortos espontáneos recurrentes, malformaciones congénitas del útero. Estas son como las indicaciones clínicas. Para realizar este estudio debemos preparar al paciente. La preparación consta de que el examen entre los días 7 y 11 del ciclo menstrual, no mantener relaciones sexuales desde el final del ciclo menstrual hasta el examen, informar sobre alergias al medio de contraste y antecedentes de infecciones pélvicas. El paciente nos debe informar a nosotros si tiene algún tipo de alergia a este tipo de medicamentos. Exámenes de laboratorio requeridos. Tenemos la prueba de embarazo para descartar gestación, cultivos vaginales si hay sospecha de infección, posicionamiento anatómico. Y se realizan las siguientes proyecciones. El paciente lo colocamos en posición supina con los pies en los estribos o la posición ginecológica que conocemos. Se toman imágenes en diferentes proyecciones durante la inyección del contraste. Imágenes adquiridas a través de fluoroscopia, ¿cierto? Se van tomando de manera consecutiva para visualizar el contraste que se le ingirió. Vamos a hablar ahora de otro examen que es la galactografía. Entonces, la galactografía es un examen para revisar los conductos mamarios para descartar patologías como papilomas intraductales, ductitis o inflamación del conducto, lesiones quísticas o tumorales en la mama. Las indicaciones clínicas para este examen son cuando el paciente manifiesta que tiene secreción anormal del pezón, eh, que el paciente mediante la evaluación de la mama encuentra que tiene de pronto algún tipo de masa o algún tipo de malformación. Entonces se le manifiesta pues al médico y el médico determina ordenar este tipo de examen. La preparación para este tipo de procedimientos pues no es una preparación compleja, no se requiere ni ayuno. Lo único que se debe tener en cuenta es que no se deben utilizar ni cremas, ni desodorante, ni ningún tipo de loción sobre la zona que se va a evaluar. Entonces, los exámenes de laboratorio requeridos, más que laboratorios, es en lo posible tener una mamografía previa para la evaluación inicial. Pues la mamografía que nos va a indicar si de pronto existe algún tipo de quiste o de malformación. El posicionamiento anatómico o las proyecciones que se utilizan son las proyecciones que se utilizan en una mamografía. Es una posición semisupina con focalización caudal, craneocaudal, y la otra que es una medio lateral oblicua. Son las mismas proyecciones que usamos al realizar una mamografía convencional. Bueno, vamos a hablar de otro examen que también se puede realizar, otro estudio que se llama cialografía. La cialografía se usa para evaluar las glándulas salivales, las parótidas.
Tres patologías comunes en este es cialotiasis o piedras en, en las glándulas salivales. Realizando este tipo de estudio podemos determinar si existen este tipo de patologías. Cialodenitis, que es infección e inflamación de las glándulas. Tumores en las glándulas salivales. ¿Qué indicaciones clínicas tiene este procedimiento? Evaluación de obstrucciones salivales, un diagnóstico de inflamación o de tumores, como lo indicamos anteriormente. La preparación del paciente, pues un ayuno mínimo de 2 horas antes del examen, una recomendación, mantenerse bien hidratado antes del procedimiento, exámenes de laboratorio que se requieren, evaluaciones para descartar infecciones sistemáticas y el posicionamiento anatómico, es decir, las proyecciones de radiología son proyecciones en AP, ahí en algún caso hacemos una pequeña angulación cefálica y también proyecciones laterales para revisar el tema del maxilar inferior o mandibular, que es donde se va a realizar o donde se va a visualizar el procedimiento. Las radiografías o las proyecciones que vamos a hacer pues nos vamos a permitir revisar el tema de las glándulas salivales y sus conductos. Bueno, este ha sido mi video, mi trabajo. Espero sea satisfactorio y agradecemos mucho por su atención.